Nunca pensé que un lugar tan silencioso pudiera esconder tanta violencia contenida. Bajo este lodo algo observa, algo espera. Aquí la vida no lucha para crecer, lucha para no desaparecer. Y cuando entiendes quién sostiene realmente este mundo, ya es demasiado tarde para mirar hacia otro lado. Nunca pensé que un lugar así pudiera hacerme dudar de todo lo que creía saber sobre la naturaleza. Durante mucho tiempo, cuando escuchaba la palabra manglar, mi mente imaginaba un sitio inhóspito, un terreno fangoso sin forma ni orden, un espacio de transición al que casi nadie presta atención, un lugar por el que uno pasa, pero rara vez se queda. Hasta que un día decidí detenerme. Recuerdo perfectamente el primer paso. El suelo cedió bajo mis pies, el aire era espeso, el agua turbia, las raíces emergían del lodo como si algo invisible intentara salir a la superficie. En ese instante me hice una pregunta sencilla, casi ingenua. ¿Cómo puede existir vida aquí? No era una pregunta científica, era una duda genuina, una sensación de incomodidad, porque todo en ese entorno parecía decirme que la vida no debería prosperar en un lugar así. Y sin embargo, había movimiento, sonidos apagados, sombras que se deslizaban bajo el agua. Algo estaba ocurriendo frente a mí, aunque todavía no lograba comprenderlo. Mientras avanzaba lentamente, tuve la sensación extraña de no estar solo. No porque viera animales de inmediato, sino porque el manglar parecía observarme, como si este bosque costero con sus raíces retorcidas y su silencio denso estuviera evaluando si yo merecía entrar un poco más. Fue entonces cuando lo vi. Un leve movimiento en el agua, apenas una ondulación. Luego otra. Bajo la superficie, algo aguardaba. No atacó, no huyó, simplemente esperó. Y en ese momento comprendí que aquí las reglas eran distintas. Aquí la paciencia es una forma de supervivencia. Siempre hemos escuchado historias sobre grandes depredadores, sobre animales poderosos que dominan su territorio. Pero lo que estaba frente a mí no era solo un escenario de caza, era algo más profundo, una lucha constante entre la vida y condiciones extremas, un equilibrio tan delicado que cualquier paso en falso podría romperlo. Mientras observaba las raíces del mangle hundirse profundamente en el lodo, pensé en cuántas veces pasamos por alto lugares como este. ¿Cuántas veces creemos que lo espectacular solo existe en selvas densas o sabanas abiertas? Y sin embargo, aquí donde el agua se mezcla con la tierra, existe un mundo que desafía nuestras ideas más básicas sobre la naturaleza. Me detuve, guardé silencio y dejé que el manglar hablara. El canto lejano de un ave rompió la quietud. No era un sonido estridente, sino un susurro casi como si alguien estuviera recordándome que la vida no siempre necesita hacerse notar para existir. En lo alto, alas se movieron entre el follaje. Más abajo algo se deslizó entre las raíces. Todo estaba conectado, aunque yo aún no podía verlo con claridad. Y fue ahí cuando otra pregunta apareció en mi mente más inquietante que la primera. Si este lugar desapareciera mañana, ¿alguien se daría cuenta de lo que realmente se perdió? Porque cuanto más tiempo pasaba allí, más evidente se volvía algo. Este no es un espacio marginal, no es un rincón olvidado, es una fortaleza silenciosa. Un refugio donde cada criatura, desde la más pequeña hasta la más temida, depende de un equilibrio que se ha construido durante miles de años.
No vine aquí buscando respuestas definitivas. Vine movido por la curiosidad, por el deseo de observar, de entender un poco más. Y ahora, al comenzar este recorrido, me doy cuenta de que lo que está a punto de revelarse no es solo la historia de los manglares de México, sino una forma distinta de mirar la vida salvaje. A lo largo de este viaje quiero invitarte a caminar conmigo, a observar sin prisas, a cuestionar lo que creemos saber sobre quiénes son los verdaderos protagonistas de la naturaleza, porque en este lugar nada es lo que parece a simple vista. Si sientes la misma curiosidad que yo sentí al dar ese primer paso en el lodo, si alguna vez te has preguntado qué ocurre en los rincones que casi nadie mira, entonces quizás este canal también sea para ti. Suscribirte no es solo seguir un video más, es acompañarme en este recorrido, es decidir mirar la vida salvaje con otros ojos. Y te prometo algo: a partir de ahora nunca volverás a ver un manglar de la misma manera. Este es solo el comienzo. Y fue justo después de ese primer silencio incómodo cuando empecé a notar aquello que antes había ignorado. Al principio mis ojos seguían buscando algo grande, algo evidente, como si solo lo imponente mereciera atención. Pero el manglar no se revela así. Aquí la vida no se impone, se insinúa. Tuve que bajar la mirada, acercarme, esperar, y entonces lo vi. Pequeños movimientos entre el lodo, sombras diminutas deslizándose entre las raíces, camarones casi transparentes avanzando contra la corriente como si cada centímetro ganado fuera una victoria personal. Me sorprendió lo frágiles que parecían y al mismo tiempo lo decididos que eran. En ese momento pensé, si yo tuviera que sobrevivir aquí, no duraría ni un día. Las raíces del mangle rojo se extendían en todas direcciones, retorcidas, entrelazadas, formando una red tan compleja que parecía diseñada con intención. Al observarlas de cerca, comprendí que no eran solo árboles intentando sostenerse en el fango. Eran refugios, eran pasillos secretos, eran paredes invisibles que separaban la vida de la muerte. Vi a los cangrejos aparecer como pequeños guerreros. Algunos avanzaban con cautela, otros parecían desafiar al mundo con sus pinzas en alto. Me quedé observándolos durante varios minutos, preguntándome cómo algo tan pequeño podía tener un papel tan grande. Removían el lodo, limpiaban restos de hojas, abrían túneles diminutos que permitían al suelo respirar. Nadie los aplaude, nadie los filma en cámara lenta, y sin embargo, sin ellos, este lugar simplemente colapsaría. Recuerdo haber pensado, ¿cómo es posible que nunca nos hablen de esto? Los camarones se movían sin descanso, aprovechando cada partícula de materia orgánica que caía desde arriba. Nada se desperdicia aquí. Las hojas que mueren se transforman en alimento. Los restos del mundo terrestre alimentan a quienes viven bajo el agua. Todo parece seguir una lógica silenciosa que no necesita explicaciones, solo tiempo para ser observada. Mientras seguía avanzando, me di cuenta de algo incómodo. Yo había llegado buscando protagonistas equivocados. Siempre imaginé que la historia del manglar giraba en torno a grandes depredadores, pero aquí, en este nivel más bajo, estaba ocurriendo la verdadera batalla por la supervivencia. Una lucha constante, invisible, sin dramatismo, pero absolutamente decisiva. Me quedé quieto frente a una raíz cubierta de vida. Pequeños organismos se aferraban a ella como si fuera el último lugar seguro del planeta.
Y quizás lo era. Para ellos no existía el mundo más allá del manglar. No había océanos lejanos ni selvas exuberantes. Solo este espacio reducido, denso, impredecible. Y aún así resistían. En ese instante me asaltó una duda que no me abandonó el resto del día. ¿Y si los verdaderos pilares de este ecosistema no son los animales que dominan, sino los que sostienen sin ser vistos? No sentí emoción explosiva, sentí algo más profundo, una mezcla de respeto y humildad, porque comprender esto implica aceptar que nuestra manera de admirar la naturaleza suele estar incompleta. Miramos hacia arriba cuando deberíamos mirar hacia abajo. Buscamos fuerza donde hay tamaño y no donde hay constancia. El manglar me estaba enseñando sin palabras que la supervivencia no siempre se gana con poder, sino con adaptación, con paciencia, con la capacidad de ocupar un espacio pequeño y hacerlo imprescindible. Mientras el sol avanzaba lentamente y la luz cambiaba sobre el agua turbia, entendí que este lugar no es hostil por accidente, es exigente a propósito. Solo quienes encuentran su lugar exacto dentro del sistema logran permanecer, y eso incluye a estas criaturas diminutas que sostienen literalmente la vida de todo lo demás. No pude evitar pensar en cuántas veces fuera de aquí despreciamos lo pequeño, lo lento, lo silencioso. Tal vez por eso los manglares desaparecen sin hacer ruido, porque no sabemos mirar. Yo seguí caminando con más cuidado ahora. Ya no buscaba algo espectacular, buscaba comprender. Y cuanto más observaba a estas criaturas olvidadas, más claro se volvía algo que cambiaría por completo mi forma de ver este ecosistema. Si esta base frágil se rompe, nada de lo que está arriba podrá sostenerse. Aún no había visto a los grandes cazadores. Aún no había sentido el pulso de los verdaderos depredadores. Pero sin saberlo del todo, el manglar ya me había dado una lección que no iba a olvidar. Y fue entonces, justo cuando empezaba a creer que ya había entendido el manglar, cuando sentí que algo más grande estaba a punto de revelarse. El aire cambió. No sabría explicar cómo, pero lo sentí, como si el bosque entero contuviera la respiración. Dejé de mirar al suelo y casi por instinto levanté la vista y luego la bajé otra vez hacia el agua. Allí ya no se movían solo sombras pequeñas, algo más pesado había llegado. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza era fácil de reconocer. Tamaño, velocidad, mandíbulas, garras. Siempre imaginé que los verdaderos protagonistas de la naturaleza eran aquellos que imponían silencio con su presencia, y en el manglar esa idea cobra forma de manera inquietante. El agua se abrió lentamente, apenas lo suficiente para delatarlo. Unos ojos inmóviles sobresalían de la superficie, observándolo todo sin parpadear. No atacó, no se movió. Simplemente esperó, y en ese instante entendí que aquí la paciencia puede ser más letal que la violencia. El cocodrilo americano no necesita demostrar nada. Su cuerpo, casi confundido con el lodo, es el resultado de millones de años de adaptación. Mientras lo observaba me pregunté cuántas criaturas habrían pasado frente a él sin darse cuenta del peligro. Yo mismo, de no saber que estaba ahí, habría seguido caminando sin sospechar nada. Sentí una mezcla de fascinación y miedo. No ese miedo que te obliga a huir,
sino uno más profundo, más primitivo. El miedo de saber que estás compartiendo espacio con algo que domina este mundo desde mucho antes que tú. Y sin embargo, incluso frente a un depredador así, no pude evitar recordar lo que había visto antes. Las raíces, los camarones, los cangrejos, todo aquello que parecía insignificante ahora adquiría un nuevo sentido. Porque incluso este gigante silencioso depende de ese entramado invisible para cazar, esconderse, sobrevivir. Más adelante, entre la vegetación densa, sentí otra presencia. No la vi de inmediato. Fue una sensación, un movimiento casi imperceptible entre las sombras. El jaguar no se anuncia, se intuye. Y cuando finalmente lo distinguí, su figura parecía una extensión natural del manglar, como si hubiera nacido del mismo barro. Siempre había escuchado historias sobre el jaguar como símbolo de poder, como el rey indiscutible de estos territorios. Y sí, su sola presencia impone respeto. Cada paso suyo es medido, cada pausa tiene intención. Pero al observarlo moverse entre raíces resbaladizas y zonas inundadas, comprendí que incluso él debe adaptarse, que aquí no manda quien quiere, sino quien entiende el lugar. Me sorprendió verlo acercarse al agua sin dudarlo. No muchos felinos lo harían, y mientras lo observaba pensé en lo engañosa que puede ser nuestra idea de dominación. Creemos que el más fuerte controla el entorno cuando en realidad es el entorno quien decide quién puede quedarse. Por un momento caí en la tentación de pensar que todo giraba en torno a estos grandes cazadores, que el manglar existía para servirles de escenario. Pero esa idea no tardó en resquebrajarse, porque incluso ellos con toda su fuerza y ferocidad dependen de una cadena frágil que comienza mucho más abajo. Los peces que cazan, las tortugas que se acercan a las raíces, las aves que bajan confiadas al agua. Nada de eso existiría sin ese mundo pequeño y silencioso que había observado antes. Y esa contradicción me golpeó con fuerza. Los que parecen invencibles son en realidad profundamente dependientes. Me quedé inmóvil observando cómo el jaguar desaparecía entre la vegetación como si nunca hubiera estado allí, y pensé en cuántas veces celebramos la fuerza sin preguntarnos de dónde viene, cuántas veces admiramos al depredador sin reconocer al sistema que lo sostiene. El manglar no tiene reyes absolutos, tiene equilibrios, y cada vez que uno de estos grandes cazadores aparece, no es para demostrar poder, sino para recordarnos lo delicado que es todo lo demás. Mientras el agua volvía a cerrarse y el bosque recuperaba su aparente calma, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no podía mirar a estos animales como simples símbolos de fuerza. Ahora los veía como piezas de un engranaje mucho más grande, tan vulnerable como impresionante. Y por primera vez desde que entré en el manglar, dejé de preguntarme quién mandaba aquí y empecé a preguntarme qué pasaría si todo este equilibrio se rompiera. Y con esa sensación aún presente, avancé sabiendo que estaba a punto de encontrar aquello que siempre había creído entender. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza en la naturaleza era algo evidente, que bastaba con observar al más grande, al más temido, para comprender quién domina un lugar. En el manglar esa idea toma forma de manera inquietante. El agua se vuelve extrañamente quieta, el aire parece tensarse, y entonces lo ves. El cocodrilo americano no aparece, ya estaba allí.
Sus ojos emergen apenas sobre la superficie inmóviles atentos. No necesita moverse para imponer respeto. En ese instante sentí algo difícil de describir, no miedo sino conciencia, la certeza de que estaba compartiendo espacio con un ser que no improvisa, que espera, que pertenece a ese entorno desde mucho antes que yo. Mientras lo observaba me pregunté cuántas veces habremos confundido violencia con poder, porque aquí no hay prisa. La paciencia es el arma más letal. Y aún así, no pude evitar pensar en lo que había visto antes, las raíces, los pequeños peces, la vida diminuta que da sentido a todo esto. Incluso este depredador silencioso depende de ese entramado invisible para existir. Más adelante sentí otra presencia. No vino del agua, sino de las sombras. El jaguar no se anuncia, se presiente. Cuando finalmente lo distinguí, su cuerpo parecía fundirse con el manglar, como si el bosque mismo hubiera decidido moverse. Siempre escuché que el jaguar es el símbolo del poder absoluto, pero al verlo avanzar con cautela, adaptándose al lodo, a las raíces, al agua, entendí algo distinto. Aquí nadie impone las reglas, el entorno las dicta. Me sorprendió verlo acercarse al agua, sin dudar moverse con una seguridad que no nace de la fuerza bruta, sino del conocimiento profundo del lugar. Y entonces algo se quebró en mí, porque comprendí que incluso el más poderoso depende de todo lo que parece insignificante. Sin presas, sin refugios, sin ese mundo pequeño que sostiene al manglar, ni el cocodrilo ni el jaguar podrían sobrevivir. El depredador dejó de parecerme el centro de la historia. Empecé a verlo como una consecuencia, una pieza más de un sistema frágil perfectamente ajustado, admirable, sí, pero también vulnerable. Cuando ambos desaparecieron, uno fundiéndose con el agua, el otro con la vegetación, el manglar volvió a su aparente calma. Y yo me quedé allí con una idea que ya no podía ignorar. Si este equilibrio se rompe, ni siquiera los más fuertes tendrán dónde sostenerse. Fue en ese momento cuando dejé de buscar quién manda aquí y empecé a preguntarme cuánto tiempo podrá resistir todo esto. Y con esa pregunta, aún sin respuesta resonando en mí, comprendí que el verdadero final de este viaje no estaba en el manglar, sino en lo que cada uno de nosotros decide hacer después de observarlo. Mientras el sol comenzaba a descender y la luz se volvía más suave, el manglar parecía respirar con calma. El agua ya no estaba inmóvil ni agitada, solo presente. Las raíces seguían allí firmes, silenciosas, sosteniendo un mundo que rara vez recibe reconocimiento. Me quedé un momento más sin moverme, dejando que todo lo que había visto se asentara dentro de mí. Y fue entonces cuando sentí algo que no esperaba: gratitud. Gratitud por haber podido entrar en un lugar así, por haber observado sin intervenir, por haber entendido, aunque solo sea un poco, que la naturaleza no necesita ser dominada para ser comprendida. Basta con escucharla. El manglar no me ofreció respuestas simples. Me ofreció algo más valioso, una nueva forma de mirar. Pensé en todo lo que depende de este ecosistema, en las criaturas pequeñas que sostienen a las grandes, en los depredadores que, lejos de ser villanos, mantienen el equilibrio, en las personas que viven cerca de estos bosques y cuya vida cotidiana está íntimamente ligada a su existencia. Y por primera vez
Dejé de ver el manglar como un paisaje lejano y empecé a verlo como algo cercano, casi personal. No puedo evitar preguntarme qué ocurrirá si un día este silencio desaparece, si las raíces dejan de aferrarse al lodo, si el agua pierde su refugio. Tal vez entonces entendamos demasiado tarde que estos lugares no eran marginales, sino esenciales. Que no eran obstáculos para el progreso, sino una forma distinta de sostener la vida. A lo largo de este recorrido, yo no quise mostrarte datos fríos ni imponerte conclusiones. Quise compartirte lo que sentí al estar allí, mis dudas, mis cambios de perspectiva, porque creo que solo cuando algo nos toca de manera personal empezamos a cuidarlo de verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento para agradecerte. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por quedarte por escuchar, por observar conmigo. En un mundo donde todo va tan rápido, regalar tiempo para mirar la vida salvaje con calma es un acto poderoso, y no lo doy por sentado. Este canal existe precisamente por eso, porque yo también sigo aprendiendo, porque cada lugar que exploro, cada animal que observo, me recuerda que aún hay mucho que no entendemos y que vale la pena proteger. Continuar haciendo estos videos no es solo una decisión creativa, es una necesidad personal. Es mi manera de no olvidar y de invitar a otros a no hacerlo tampoco. Si decides suscribirte, no lo tomes como un simple clic. Tómalo como una forma de decir, quiero seguir mirando, quiero seguir preguntando, quiero seguir acompañando este tipo de historias. Tu apoyo es lo que me permite volver al campo, detenerme, observar y contarte lo que encuentro sin prisas ni artificios. Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta abierta, una que también me acompaña a mí. ¿Qué lugar de la naturaleza te gustaría explorar juntos en el próximo viaje? Puede ser un ecosistema, una especie, un rincón olvidado que siempre te haya generado curiosidad. Me encantaría leerte y dejar que esas ideas guíen los próximos pasos. Por ahora el manglar queda atrás, pero su silencio sigue conmigo. Espero que también se quede contigo como un recordatorio de que la vida no siempre se manifiesta con ruido y de que incluso lo más frágil puede sostenerlo todo. Gracias por estar aquí, gracias por mirar conmigo. Nos vemos en el próximo video.